A las puertas de la Navidad y tras los recientes Black Friday y Cyber Monday, los dispositivos electrónicos con conexión a Internet van a volver a figurar en las listas de los regalos más populares y más vendidos. Es indudable que muchos de esos aparatos nos ayudan a hacer más fácil nuestra vida o a entretenernos en momentos de ocio. Pero tampoco es menos cierto que de su uso y sobre todo de su abuso se derivan o pueden derivar consecuencias graves, como la adicción. Adicción a la propia tecnología, o al porno, o a las compras, o al juego. Pero igual que se entra en el mundo de las adicciones, también, eso espero, se puede salir de él. No siempre con facilidad. Vamos a abordar hoy este asunto con la ayuda de, como siempre, 4 expertos bien cualificados, como don Ángel Turbi, que es doctor en psicología, profesor de la Universidad Católica de Valencia. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Si tuviéramos que señalar, porque yo tengo aquí una lista: porno, sexo, redes sociales, videojuegos, juego, trabajo, inteligencia artificial, móviles, adicción a series de televisión, adicción a redes sociales. ¿Cuál es la más peligrosa? ¿Cuál es la más difícil de tratar desde el punto de vista de la psicología? Yo creo que lo más complicado es el tema del juego, el tema del juego patológico, quizás por todas las consecuencias que conlleva y esa parte económica además, y a nivel de salud mental también es más compleja por todo lo que acarrea en el tema de la sintomatología psiquiátrica. La pregunta central: ¿se puede salir de las adicciones? Se puede. Bueno, ya de momento ya empezamos bien. Vamos a saludar también a Antonio Presencia, que es máster en... Bueno, es muchas cosas, pero entre otras cosas tiene un máster en prevención y tratamiento de las conductas adictivas de la Universidad de Valencia. Don Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Las mismas preguntas. ¿Se puede salir de las adicciones y cuál es la que más le preocupa a usted? A mí la que más me preocupa es la de la pornografía, quizás porque, aunque es verdad que la complejidad de las apuestas es importante, pero yo creo que la extensión en la población es mayor. En el caso de la pornografía está más generalizado. Yo casi le daría el calificativo de pandemia. Y bueno, por supuesto, es por vía conductual y a veces con apoyo farmacológico y psiquiátrico en algunos casos así más obsesivos y compulsivos, pues por supuesto. Yo sobre todo lo que hago es el acompañamiento, y que también es un elemento importante, y sí, por supuesto que se puede salir. Muy bien. Saludamos también a otro viejo conocido de la afición, que es don Adolfo Plasencia. Don Adolfo, muy buenas tardes. Escritor de ciencia, como todos nuestros televidentes saben. Hombre, si se puede salir de las adicciones no será porque quienes las provocan lo pretendan, sino porque los buenos, afortunadamente, todavía tenemos algunas armas para luchar contra los malos. Sí, pero hay una cosa, te has olvidado de una, que es la que más de moda es, la cosmeticorexia. Es que eso no sabría ni decirlo. Pero ¿Cosmetiqué? Cosmeticorexia. ¿Y eso qué es? Pues la moda del tratamiento de la piel, y esta es bastante peligrosa. Primero, porque está muy, muy de moda. Segundo, porque hay muchísimo dinero en juego en todo el mundo en esto. Y tercero, porque es la que llegan a niños y niñas más pequeños, de 8, 9 y 10 años. Ya hay niños y sobre todo niñas que van a esmaltarse las uñas con 8 y 9 años. Pero eso no es un problema, ¿o sí? Sí, es un problema, ¿Sí? Porque es que están comprando por internet cosméticos, se gastan la paga, todo eso, y es casi como si no fuera peligroso, pero el hecho es que las asociaciones médicas de Estados Unidos y de otros países ya han puesto el grito en el cielo, porque es que esto es con la complicidad de las madres. Es decir, las madres las llevan... Tú has visto que en las ciudades hay muchísimos sitios para esmaltarse las uñas. No había apenas sitios de eso y ahora hay miles. Es que eso es curioso, cómo cambian... La moda de TikTok, eso lo ha generado TikTok. Es curioso cómo cambian los comercios. Antes había, no sé, muchas tiendas de estas de
maquinitas estas de vapor para dejar de fumar, Sí. han desaparecido. Sí. Ahora hay muchas barberías y Sí. muchas de estas que te Sí, hacen pero las de uñas. esto hay muchos más y además hay otra cosa. Hay chicas asiáticas que están viniéndose a vivir a Europa Sí. y a España para montar negocios de tratamientos Bueno, cosméticos total, de las uñas. ¿lo de las uñas es lo que más le preocupa a Pero- usted o hay otra que le No, preocupe más? me preocupan todas, sobre todo porque tecnológicamente es el mismo mecanismo y lo tengo bastante bien estudiado, pero sobre todo porque la ley dice que publicidad dedicada a niños es una publicidad impropia y es ilegal. Y la cantidad de publicidad que mueve esta moda es tremenda. Y entonces, cuando algo llega a una niña de 8 años o de 9 años, una moda esta que se convierte en obligatoria, es tan peligrosa como otras que luego le llegan a la gente a una edad mayor, pero los niños están muchísimo más indefensos que los adolescentes y los adolescentes. Aunque no más que los consigo adultos. sacárselo a don Adolfo y me salga ahora con esto de las uñas, yo sé que lo que más le preocupa a él es la inteligencia artificial. Pero bueno, luego hablaremos de eso porque quiero también presentarles a don Salvador Silvestre, que es diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, diputado número 9, ¿no? Eso, Eso es. don Antonio, muy buenas tardes. ¿Esto de los órdenes no, de los diputados tiene algo...? A ver, no tiene, simplemente es una numeración que se pone, pero yo casi somos como un equipo de fútbol, así que el número 9. Bueno, citaba Adolfo el tema legal. La legislación. Desde su punto de vista, ¿qué adicción es la más peligrosa, la más difícil de resolver, la que tiene más connotaciones de dudosa legalidad? En fin, céntrenos un poco en la... De dudosa legalidad, todo lo que son, me refiero a esos patrones adictivos que las plataformas y servicios obviamente intentan poner dentro de lo que es el servicio, son adictivos y yo no soy capaz, así como los compañeros que se dedican más a la parte psicológica y de campo lo pueden ver, yo centraría que la peligrosidad para mí desde el punto de vista legal es en aquellos sujetos más vulnerables. Hablamos de niños, hablamos de personas quizá con una conexión con la digitalización menor y evidentemente que sus cautelas están mucho más bajas a la hora de detectar posibles riesgos. Esto lo vemos no solo en adicciones, sino lo vemos en temas de ciberseguridad, estafas de cualquier tipo. Lo que apuntaba Adolfo del tema de la cosmética, lo comentábamos ahora antes de entrar, el tema de las suplantaciones de identidad está a la orden del día. Todos podemos ser objeto de una suplantación porque es todo muy sofisticado y entonces yo lo centraría por esa parte. Es decir, dentro de las adicciones, las adicciones que pueden implicar a los menores de edad y a otros sujetos vulnerables son mucho más peligrosas bajo mi punto de vista. Los menores están casi en todas las modalidades de adicciones que hemos comentado antes, ¿no, Antonio? Exactamente. Sí, pues, lógicamente los que están más predispuestos al mecanismo del móvil y al smartphone y los que además en general dominan mejor esa tecnología. Y de hecho, al establecer ellos las pautas, hace que todos los que establecen los criterios y tal están especialmente pensados para ellos. Lógicamente, además, como todo el mundo sabe, los adolescentes, toda la parte de la toma de decisiones en el córtex prefrontal no está todavía colmatada, no está bien desarrollada y, por lo tanto, a la hora de frenar, decidir y establecer cuáles son los criterios que quiere y desea, pues son carne de cañón. Ángel, ¿es más difícil tratar a un niño que a un adulto con problemas de este tipo? Es más difícil, sobre todo porque el menor, el niño también como a nivel legal, más vulnerables, como decía también Salvador, no tiene percepción del riesgo. Es decir, no mide las consecuencias, es donde está el problema. Entonces no tiene conciencia del problema. Si no hay conciencia del problema, cuesta mucho más motivar ese cambio de abandono de esa tecnología o de ese mal uso de la tecnología. Los adultos a veces son muy complicados, no nos engañemos también, es decir, porque a lo mejor se ha cronificado mucho más la adicción, por lo tanto es de larga duración, ese juego patológico, esa adicción a la pornografía. Es decir, cuesta muchísimo más porque no hay conciencia a lo mejor en ese caso y esa cronificación que existe de la sintomatología, pero el menor, lógicamente, tiene una baja percepción del riesgo. Bueno, pues si les parece, vamos a intentar sectorializar un poquito, vamos a hablar de cada una de las principales adicciones, me dicen ustedes lo que considero oportuno, y yo empezaría casi por el teléfono móvil, ¿no? Que es algo, se ha convertido en un adminículo que llevamos ya prácticamente todos pegado al cuerpo y que es muy difícil de dejar abandonado ni siquiera en tiempos de ocio y de vacación. ¿Qué pasa con eso, Adolfo? ¿Cuál es la clave para que tengamos tanta dependencia del teléfono móvil, más allá de las excusas de trabajo, de estar localizado, etcétera, etcétera? Bueno, el teléfono móvil y la pantalla son los símbolos, ¿vale? Pero un teléfono móvil apagado o una pantalla apagada
es inane, no es peligroso en absoluto. Es la suma de varias cosas. Es decir, las adicciones no las provocan, en este caso de la tecnología, una sola causa, es multidimensional. Entonces suma al teléfono móvil, conectado a Internet, la conexión ubicua, es decir, conectado en cualquier momento de cualquier lugar, día y noche, 7 días a la semana. Es decir, por la noche a las 3 de la mañana, un niño, si se despierta, se puede conectar, ¿vale? Si le permiten que tenga el móvil. Lo segundo es la algorítmica predictiva, que es lo que está detrás de las redes sociales, lo que está detrás de la inteligencia artificial, y es un sistema de manipulación de conducta a distancia. Esa manipulación es tan sutil que el manipulado no se da cuenta. Es decir, si alguien tiene el fentanilo, no se tiene en pie, se da cuenta de que, o de la heroína, pero este tipo de manipulación, este tipo de adicción es tan sutil que el mismo manipulado no lo percibe, y no lo percibe como peligro. Nadie percibe como peligro un móvil, ¿verdad? Entonces, de pronto hubo que hacer una serie de campañas en las que participamos en este programa para que en las aulas no se dejara usar el móvil, porque nadie era capaz de parar las interrupciones sonoras que en el aula que interrumpían el proceso de aprendizaje, destruían el proceso de aprendizaje y la metodología del aula y del profesor, porque esas interrupciones estaban todo el tiempo sonando. Y eso también ha pasado en un concierto de ópera y cosas así, ¿no? Pero la cuestión es que nadie percibe como algo peligroso. Si alguien ve una pastilla de hachís o de heroína o algo, una línea de heroína o de cocaína, lo asocia con peligro. Pero no el móvil. El móvil es una cosa bonita, una cosa divertida, una cosa relacionada con el ocio. Y entonces esta mezcla entre ocio y adicción no se considera peligrosa. Entonces no consideramos este tipo de cosas en realidad peligrosas hasta que no vemos los efectos cuando los psicólogos reciben en su despacho y necesita alguien un tratamiento, se dan cuenta. Y sobre todo hay una cosa muy perversa en esta industria, porque hay muchísimo dinero en juego. ¿Por qué les interesa a los adolescentes y los niños? Porque están indefensos y porque una vez les alteran la conducta, les alteran la conciencia y los hacen adictos, y esa adicción va a continuar. ¿Con qué? Pues luego vendrán otras nuevas, como la adicción al juego, la ludopatía, la pornografía. O sea, que es la madre, Pero claro, la madre del cordero, enganchar el móvil. a los más vulnerables. También pasa con la gente muy mayor, que también es muy vulnerable. Pero si tú enganchas a alguien muy pequeñito y con algo que no considera un peligro ni él ni su familia, es decir, son las madres las que le dan la pantalla. ¿Hay Yo sensación no. de peligro con el móvil o no? Yo quería matizar un asunto. O sea, a mí me parece que tener adicción al móvil es un término que antes podría ser, ayudaba, pero ahora en general cuando una persona viene a la consulta, por ejemplo, dice que tiene adicción al móvil, sé que está intentando decirme algo distinto, porque no es que esté pegado al móvil, sino que está pegado al móvil para algo, bien para las apuestas, bien para la pornografía, bien para las redes sociales, bien para otra cosa. Pero es decir, una adicción al móvil como neutra, o sea, estoy enganchado a las pantallas, es una definición que antes servía, porque quizás toda la parte lúdica, que una persona que puede estar horas delante viendo YouTube o tal, sí, pero ahora generalmente cuando una persona está enganchada al móvil, detrás de esa adicción, yo por lo menos así lo he encontrado, hay una adicción más concreta y más definida. No sé si Bueno, un poco en la línea de lo que dice Antonio. Es cierto que antes hablábamos más de la adicción al móvil, y yo recuerdo hace 20 años o 20 y algo años que empezábamos con esto, a hablar de esto, hablamos de la adicción al móvil, igual que se habló de adicción a Internet. Mira, ¿quién está adicto a Internet si estamos conectados completamente, ¿no? Es esa hiperconectividad que nos caracteriza ahora. Es verdad que ahora hablamos de ciberadicciones, porque antes era adicción al móvil, y yo recuerdo los primeros casos que traté, era adicción al móvil, al SMS. Fíjate. ¿Y por qué ahora se hablaba de adicción? Porque tenía un coste. Es decir, porque parece que la adicción estaba, si te gastas mucho dinero estás enganchado, si no gastas mucho dinero no estás enganchado. Luego aparece la tarifa plana, años después, y dejamos de hablar de la adicción al móvil durante años. O sea, que al final es el dinero. Es como en el juego, ¿no? No debería ser solo eso, aunque parece ser socialmente que sí. Y en la línea de Adolfo, es decir, es verdad que luego todos, porque era un aparato como que parece que iba a ser una moda, ¿no? Era un artículo casi de lujo tener un teléfono móvil. Y aparece como algo de entretenimiento, pero se va incorporando a la sociedad y lo hacemos una necesidad. Esa conexión, es decir, ¿quién de aquí cuando nos queda un 1% de batería, qué hacemos? Sufrir. Síndrome de abstinencia se llama, ¿no? Sí, es así. ¿no? Te quería poner un ejemplo que es grave. Un ejemplo grave es el aumento de suicidios de menores, ¿vale? Entonces,
cuando un abusón en el patio del colegio abusaba, eso era bullying, ¿vale? Pero el ciberbullying, la diferencia con el bullying del patio del colegio es que el ciberbullying puede suceder 24 horas al día y donde vaya el menor con su móvil, allí le persigue el ciberbullying. Por eso la parte, digamos, de ciber es muy importante porque amplía el rango de presión durante todo el día y toda la noche. Y esa es la diferencia entre si intentaban abusar en el patio del colegio, un abusón, te llevas a casa y allí no lo tenías. Pero si llevas el móvil y te hacen el ciberbullying, es que eso te persiga hasta tu habitación en tu casa. Claro, esa evolución es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, antes eran las adicciones comportamentales, pues adicción al juego, pues era cuando ibas al bingo, cuando ibas al bar con la máquina tragaperras. Y ahora hablamos del ciberjuego y en otros conceptos se habla del gaming o el gambling, ¿no? Para diferenciarlo. El sexo, ¿no? Había adictos al sexo, claro que sí. Ahora es al cibersexo, ¿no? El bullying, como esas violencias que han aparecido a raíz de las tecnologías. Pues también, es decir, teníamos antes el bullying y ahora el ciberbullying con esos matices que decía Adolfo. Mucho más graves a nivel de salud mental, por supuesto, como señalabas. Es que la pantalla, como tú decías, la pantalla y el móvil y tal, es la vía, el símbolo. Pero en realidad, si no sumas la algorítmica predictiva, la manipulación a distancia, el ciberbullying, si no lo sumas todo eso, el móvil solo por sí mismo no hace nada. Probablemente eso también tenga que ver, vamos, se me ocurre ahora que decía Ángel lo de las tragaperras. Las tragaperras, ¿cuál es la clave para que la gente eche ahí el dinero? Pues el sonido, las imágenes, los colores que son atractivos, que con el móvil pasa lo mismo. También se ha hecho tan atractivo que ya no es el móvil del SMS atractivo en blanco y negro. Y que no causa alarma, ni tienes alerta sobre él. Ahí sí que me gustaría introducir, precisamente por lo que apuntas, Vicente, un pequeño matiz, que es, no podemos criminalizar la tecnología en sí, es decir, el móvil con el SMS, el nivel de adicción era bajísimo, más allá de la curva de novedad que podía tener y nos podía enganchar. El problema no es el móvil, el problema son los contenidos. Tú le das a tu hijo pequeño un móvil en el que tiene línea y te digo yo que su interés baja a la semana, ya no lo utiliza para nada y lo deja abandonado por ahí. Ahora, si los contenidos a los que accede son WhatsApp, redes sociales, plataformas, juegos, es decir, ese contenido digital de un montón de plataformas, aplicaciones y servicios es lo que verdaderamente donde están metidos todos los patrones adictivos. Vale, pues vamos a seguir esa lógica. Saltemos del móvil a lo primero en lo que nos introducimos a través del móvil, que son las redes sociales. Luego ya iremos al porno y a otras cosas. Redes sociales, ¿ahí qué hacemos, Ángel? Perdón, antes de saltar, sí. Como efectivamente hay el móvil es la puerta, si no la causa final de adicción. Más que los ordenadores y que las tablets. Sí. En mi opinión sí, porque es más accesible y es más sí, la conexión ubicua. Sí, claro. Entonces, ha habido intentos, y algunos flojos y algunos más buenos, de dejar que esa puerta sea menos atractiva, con menos luces, ¿no? Por ejemplo, escuché hace poco que había un nuevo teléfono que es Balance, o algo así, Balance se llamaba el teléfono, que sobre todo tiene un sofocador especial para que algunas puedas acceder a internet, pero no puedas, en fin, que no puedas utilizar y tal. Y sobre todo me hizo gracia que el desarrollo de la plataforma es cero atractiva, o sea, no hay iconos, no hay colores, es todo escrito para que de alguna manera a la hora de plantearte su necesidad de uso, sea por necesidad de trabajo o lo que sea, pero no para pasar el tiempo, o sea que el scrolling te resulte antipático. Entonces, son intentos para que esa puerta de alguna manera no sea tan predictivamente amable, ¿no? Sino que sea más dificultosa. Lo que pasa es que eso será difícil de conseguir, revertir esa tendencia a lo atractivo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha empezado a utilizar Nokias, o sea, que conscientes de sus adicciones, empiezan a utilizar Nokia de teclado, aunque sea para limitar los inputs y tener un poquito más de libertad. O sea, que en ese aspecto... La idea es muy buena, pero vamos a ser realistas. La tecnología ha venido para quedarse. Pensábamos que iba a ser algo como que modas que pasaban y no ha sido así. Es decir, ha venido para quedarse. Es muy útil. Yo creo que no hay que ser un gran destructor de la tecnología, ni tenemos que hablar tan mal de la tecnología, porque por suerte por la tecnología casi estamos aquí. Nos hemos comunicado por WhatsApp, por ejemplo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que tenemos que hacer es educar de otra forma. Es decir, y a diferencia de las adicciones químicas, ¿no? Que hablamos de esa abstinencia, de que si eres alcohólico o una persona que padece un consumo abusivo de alcohol, que no beba, que no se consuma cocaína, con las tecnologías eso lo tenemos que cambiar y eso a veces a los terapeutas que nos dedicamos a esto nos cuesta, ¿no? Porque parece que el chico está enganchado al juego, a la Play, que no tenga la Play, o al móvil.
a las redes sociales, al WhatsApp, a Instagram, ¿no? Como sería ahora la mayoría de, Habría que de buscar una jóvenes. metadona para eso, ¿no? Claro, es decir, ¿y qué hacemos? ¿Lo desconectamos del mundo? Es decir, tenemos que educar o tratar en el uso responsable, que es donde está la clave. Yo creo que ahí es donde, un poco siguiendo el título del programa, es decir, ¿cómo podemos tratar esto? ¿Cómo podemos superarlo? Es decir, es en el uso responsable de la tecnología, porque si hacemos un uso responsable de la tecnología, con todo el respeto a Salvador, pues no harían falta abogados de este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo. Nos vamos a publicidad y luego retomamos el asunto de las redes sociales y vamos avanzando hacia otro tipo de adicciones. Hoy nos interesa saber cómo superar, cómo sobreponerse a una adicción tecnológica, y las hay de muchos tipos. Las estamos valorando con Ángel Turbi, con Adolfo Plasencia, con Antonio Presencia y con Salvador Silvestre. Les había prometido que ahora visto que el móvil va a ser difícil que prescindamos de él y es la madre de todas las adicciones tecnológicas, a pesar de los intentos por hacerlo más feo, menos atractivo, de lo que nos hablaba Antonio, pues vamos a ver qué pasa después con el uso que se hace de ese móvil. Y el primero que se me ocurre son las redes sociales. Además, con la novedad de que muy recientemente hemos sabido que Australia a partir de enero va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Que no sé si será un ejemplo, Silvestre, que podamos decir que va a cundir. No, a partir de antes de ayer, a partir del día 10 de diciembre. A ver, A partir del 10 ya de está en diciembre. vigor, Pues a sí. partir del 10 de diciembre. ahí nos topamos, Vicente, con el problema del acceso, es decir, la madurez que puede tener cada persona para acceder a una red social. ¿Vale? Es decir, evidentemente, desde el punto de vista legal, la normativa de protección de datos te dice que los menores de 14 años no pueden dar sus datos sin consentimiento de sus padres o tutores. Ya tenemos un primer límite. Pensemos en todos los niños menores de 14 que acceden a redes sociales. ¿Vale? Y luego, el segundo escalón sería qué nivel de madurez tiene un menor de 18 años, y ya lo llevo a los mayores de 18 años, incluido yo, de entender unos términos y condiciones que diseña un proveedor norteamericano Y que nadie se lee. y que primero no te lo lees, pero es que lo ha diseñado bajo el derecho anglosajón en Estados Unidos, en California o en China. Es decir, esos términos y condiciones te pones a leerlos y no eres capaz de entender el contrato, porque es un contrato que has firmado. Entonces, pensemos ese acceso a la red social, cómo se produce. Y ya entras resbalando. ¿Vale? A partir de ahí, pues ya lo siguiente, ya la experiencia de usuario. Pero a nivel de acceso es eso, es entender qué servicio estamos haciendo. ¿Cuántas veces aceptamos los términos y condiciones? Las cookies todos los días, ¿no? Las cookies Sí. todos los días. Ya hasta despistado debemos aceptar, ¿sabes? Y bueno, Y lo otro también, acaban sabiendo todos nuestros datos, los correos electrónicos, los teléfonos móviles, como te descuides hasta la dirección postal. Pero hay, En fin, hay una cosa importante, ya que estás tú aquí, es decir, hay leyes españolas que prohíben ciertas cosas, por ejemplo, la publicidad impropia a niños. sí, claro. El año pasado, en Estados Unidos, la Universidad de Oxford hizo un estudio y en publicidad a niños, para niños en Estados Unidos, habían obtenido las plataformas 11.000 millones de dólares. Eso se llama explotación infantil. La explotación infantil, nuestras leyes la impiden. ¿Por qué esas plataformas, esas empresas que tienen tanto poder, incumplen las leyes? bueno, pero no vayamos tanto a eso, volvamos sobre nuestros pasos y hablemos de las adicciones. Redes sociales, adicciones. A mí, Ángel, te yo veo voy a devolver con otra pregunta. Es decir, Venga. ¿cómo hemos llegado a que el país, en este caso el primer país, Australia, que ha prohibido esto, es decir, que prohíba que un menor hasta los 16 años no esté en las redes sociales? ¿Por qué hemos llegado ahí? Es decir, ese es el problema. Es decir, ¿qué hemos hecho? Es decir, ¿o qué mal lo hemos hecho en la educación, en la prevención, en la intervención incluso? Es decir, para llegar a este punto. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que remontar. Es decir, ahora es verdad que no nos queda otro remedio que prohibir. Ya volvemos como a los años 80 con el tema de ciertos consumos de drogas, ¿no? El prohibicionismo que se ha demostrado que no ha funcionado. Estamos ya con la prohibición. Si nos quedamos con la prohibición, vamos a fracasar. ¿Por qué tenemos que llegar a la prohibición? ¿Qué problema hay con las redes sociales? Claro, volvemos un poco a lo que decía Adolfo Salvador. Es decir, esa baja percepción del riesgo también que comentaba al principio ha sido el problema. Es decir, no había percepción del riesgo, era un regalo bonito darle el móvil al chico. Se ha hablado tanto de hasta los 15 años que no tenga móvil, a los 13, a los tal. Es decir, y como ha sido una evolución, es decir, aparentemente un móvil hace 20 años no era un riesgo, ahora es un arma.
Sí, porque ¿qué era? Para llamar y un SMS. Como mucho, pues en algún chat, como pasaba con los primeros pacientes que aparecieron. Ahora es un arma, tal cual. ¿Qué hace adictiva una red social? ¿El scroll, el ir bajando y que no acabe eso nunca, por ejemplo? Por ejemplo, entre otras cosas, es decir, la conectividad. Estamos en el mundo, es decir, sociológicamente hablando, estamos en un momento de hiperconectividad, no de conectividad, sino de hiperconectividad. Es decir, necesitamos estar conectados. Aparecen trastornos nuevos a raíz de esa no conexión. Es decir, como por ejemplo, cuando pasa el 1% de batería. Ahora, cualquier adolescente joven lleva el cargador en el teléfono, en el bolsillo, perdón, o en el bolso. ¿Por qué llevamos el cargador? Por si me quedo sin batería. Ya. ¿Qué pasa si te quedas sin batería? Es decir, todo lo hacemos por el móvil. Antonio, También. ¿qué tienen de peligrosas las redes sociales? Yo, junto con lo que ha dicho Ángel, creo que también la necesidad de la aprobación mutua. O sea, los adolescentes, en general los jóvenes, necesitan en ese periodo que es más falta de seguridad, necesitan incorporarse a un grupo, ser aceptado. Entonces, todo lo que es el mundo de los likes, de considerar que, o sea, que esa interconectividad... ¿El reconocimiento social? Y entonces ese reconocimiento social de los tuyos, del grupo homogéneo. Y esto, cuando además no lo consigues, sino que se produce una oposición, entonces es cuando se genera el bullying, el ciberbullying, etc. Pero es esa interconectividad con la necesidad propia del adolescente, que como por su propia definición dice, adolece de esa seguridad, que necesita una aprobación social del grupo, más que de la familia, más que necesita ir incorporándose a esa... Pero hay redes y redes, ¿no, Adolfo? Porque TikTok parece que es la más señalada. Es los campeones en conseguir la adicción en menor tiempo, ¿vale? Pero hay dos objetivos, tanto de la IA, de toda la estadística política que maneja las redes sociales, la IA es lo mismo. Solo tienen dos objetivos muy sencillos: que te conectes el mayor número posible por unidad de tiempo, o sea, por hora, por día, y que cada conexión dure lo máximo. Entonces, todas las herramientas graciosas, los emoticonos, son herramientas de productividad. Cuanto más bits muevas, más dinero ganan, y más publicidad generas y más métricas. Entonces, los likes, el scroll infinito, todos son herramientas de productividad y todo el mundo te dice, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque te han robado el tiempo y siquiera de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que estamos trabajando, incluidos los niños y los adolescentes, sin saberlo y produciendo dinero para una serie de plataformas que tienen la tasa de beneficios mayor de toda la historia de la economía hasta ahora. Entonces, todos estamos haciendo... tú encargas a un publicista que te haga contenidos y verás cómo te cobra. Es decir, estamos haciendo cosas que, igual que antes los empleados del banco hacían un trabajo que ahora hacemos en casa, lo hacemos nosotros en lugar de ellos y ellos ya no trabajan en el banco, pues de esta misma manera, cuando estamos en las redes sociales, estamos generando valor para una serie de plataformas. Estamos trabajando para ellos. Sí. Y no lo sabemos. Y que trabajen niños es explotación infantil. Sí, y ahí añado otra cosa, es decir, que se está viendo ahora en los últimos años, ¿no? Antes, hace 30, 40 años, la fantasía de un niño, es decir, ¿qué quiere ser de mayor? Pues futbolista, tenista, ¿no? O decir alguna cosa así. Ahora es influencer y tiktoker o creador de contenido, que eso también está influyendo mucho en que la gente se enganche a las redes. Por supuesto que lo decía Antonio, es fundamental en la adolescencia esa aprobación, el tener más likes, ser más popular, propio de la adolescencia, ese reconocimiento y necesidad de aprobación que tiene el adolescente por ser adolescente. Antes se buscaba de otra forma, antes era el más chulito de la clase o la más guapa de la clase. Pero todo el tema de los influencers, TikTokers y demás, eso también está calando mucho la adolescencia y no estamos haciéndole mucho caso a eso. Y creo que también tendríamos que tenerlo en cuenta. Ahí mencionabas el tema de estamos facilitando el negocio a estas plataformas de redes sociales y claro, ahí tenemos que entrar con el concepto de economía del dato. Es decir, ¿cómo hacemos grandes esas plataformas? ¿Por qué quieren que estemos más tiempo en la plataforma? Cuanto más tiempo estás en la plataforma, más información personal estás suministrando, con lo cual más valor están teniendo, están conociendo de forma mucho más acertada a todos y conectan están ganando más dinero. Y están ganando más dinero porque van a tenerte más tiempo conectado, lo cual eso es adictivo y ahí está el riesgo, los patrones adictivos que esas plataformas desde el diseño deberían limitar. Es decir, claro, y ahí entramos con todo lo que es el impacto en la privacidad o en la protección de datos. Todas las tecnologías, si hay alguna norma que impactan de forma muy potentes, es la normativa de protección de datos. Esa es la diferencia respecto de los videojuegos. Los videojuegos también enganchaban, pero no dabas tantos datos. A ver, los videojuegos tienen patrones adictivos efectivamente por el tema de las recompensas, por el tema de muchas cosas que efectivamente esos temporizadores de tiempo de, oye, vas a ganar esta espada cuanto pase un tiempo,
Pero eso no, ¿es información personal? Sí, pero no ocurre como en las redes sociales. Constantemente entramos en WhatsApp, siempre lo hemos dicho, es decir, al final, cuando algo es gratis es que tú eres el precio. Claro. Y el precio no es que seas tú, Salvador Silvestre, como persona que te dedicas a tal. Tu información personal es lo que efectivamente ellos están utilizando. ¿Hay alguna solución para estas adicciones? Hay solución. Es decir, lógicamente yo creo que vamos a ir a la base, ¿no? Es decir, a lo que hemos hecho ya mal. Vamos a intentar remediar lo que es la prevención o la educación en las redes sociales. Es decir, las redes sociales, llegan los objetos adictivos, el smartphone, y es lo que se hablaba antes del inmigrante digital o el nativo digital. Es decir, el adolescente lo tiene y nadie le educa en el uso responsable de las redes sociales. El adulto tampoco sabía. No sabíamos hacerlo. Entonces, aparecen nuevas modalidades, nuevas redes sociales, porque, bueno, acordaos de, como decía, el smartphone o el teléfono móvil de hace 25 años, con antena y todo que tenía, ¿no? Es decir, era algo así. Entonces, ya no educamos, es decir, hemos llegado tarde, es decir, se nos ha pasado el tiempo. Es decir, de repente ya vemos que hay Internet, cualquier chico de 8 o 10 años tiene conexión a Internet. Los juegos, antes teníamos el pause, Sí. Ahora son online. Es decir, es que es lo mismo que antes jugábamos al fútbol en la calle y a lo mejor por los padres decían, bueno, pues como está jugando, cuando acabe el partido, pues subirá. Ahora este está en casa, pero es que está con 8 más o con 10 más. Es decir, eso también no lo estamos viendo. Creo que la mentalidad del adulto no está preparada, o la estamos preparando, incluso la de los terapeutas, para ver con esa visión tecnológica. Tenemos que mirar con una mirada tecnológica o virtual, porque a veces parece que hablamos de la realidad y de lo virtual. No, es que está la realidad física. Por prohibición, eso sí. Yo pienso que no tenemos que limitar. Educación, Ahí prevención, sí que sí, Salvador podría hablar más, ¿no? De limitaciones, por supuesto. Yo entiendo que en la escuela no se utilice el teléfono móvil, pero no es la solución. Porque si en la escuela no se utiliza, ¿vale? En el tiempo, en el espacio, podemos limitar. Pero ¿y el uso? ¿Y el chico cuando sale de la escuela qué? Ahí tenemos el problema. Estoy de acuerdo completamente en que prohibir el uso de la tecnología es casi es muy infantil o es muy ingenuo, porque evidentemente no se va a poder. Lo que sí que hay que poner coto es a quién provee esos servicios. Es decir, de hecho, las normativas, no existe una normativa que hable de adicciones tecnológicas. El Comité Europeo de Protección de Datos sacó un informe sobre adicciones tecnológicas en su impacto en la materia de protección de datos. La DSA o la Ley de Servicios Digitales habla en sus considerandos de cuestiones relacionadas con las plataformas digitales que deben prohibir el scroll infinito o determinadas actuaciones que, oye, ¿a quién estás poniendo coto? A la plataforma. ¿Por qué? Para que el uso sea responsable por parte de menores y Pues adultos. atacar el problema en origen. Atacar el problema en origen. Es decir, desde el punto de vista de protección de datos. Es decir, una plataforma, la normativa, el Reglamento General de Protección de Datos es de 2018. Cualquier plataforma norteamericana, extranjera, china que intente operar en el mercado europeo tiene que hacer compliance con la normativa europea. Y hay un elemento muy clave, un principio muy clave, que es la privacidad desde el diseño. Si en el diseño de la plataforma no tienes en cuenta la privacidad, ¿y qué ocurre? Meter en un servicio un patrón adictivo es un tratamiento de datos adicional. ¿Por qué? Porque tú vas a utilizar información personal que te permite mantener cautivo por más tiempo en esa plataforma a determinado usuario. Por eso es importante que desde el diseño se intente limitar eso. Es que es un problema gravísimo porque evidentemente es muy complicado. Y desde el punto de vista legislativo, ya te digo, hay una resolución, por ejemplo, también del Parlamento Europeo en el tema de adicciones, pero es una resolución, no es vinculante. La ley de servicios digitales que os digo, sí, pero se queda un poco en considerando y tal, que no termina de aterrizar la cosa. A mí me da la sensación, Antonio, de que la específica adicción que se nos escapa entre los dedos de la mano, como el agua a San Pablo, es el porno y el sexo. Me da la impresión de que ahí es difícil atajar el problema en origen. Yo primero lo definiría. De hecho, Porque además no es lo mismo porno que sexo. No es lo mismo porno que sexo. De hecho, el propio el DSM-5, que es el que plantea las enfermedades mentales a nivel mundial, no la ha definido todavía como una adicción, la adicción a la pornografía. Es verdad que todos los psicólogos la tratan y la trabajan. Y yo dentro de... Y luego, aunque ambas acaban, tanto la adicción con la adicción al sexo, por un lado, que luego está la adicción al cibersexo, y luego también la adicción a la pornografía, aunque todos acaban un poco actuando por vía genitalidad, realmente son procesos muy distintos. Y para mí, demasiado distintos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso neuralmente funcionan por vías separadas. Y de hecho, cuando en consulta tienes a personas
hay una pregunta muy interesante que yo les hago. Bueno, vamos a ver, si se produce un apagón como el que se produjo, que no hay posibilidades de que tal, no conectaste, ¿tu problema con la pornografía desaparecería? Y la respuesta es sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque eso es cuando su problema es compulsivo de visionado de pornografía, distinto de las personas que tienen una erotización de imaginativa. O sea, no es un problema biológico, sino mental. O sea, hay que decir que el tema de la adicción al visionado de pornografía varía cuando empiezas ya con las plataformas y varía con el tema de la prostitución. Pero la compulsión pornográfica es una actitud obsesiva que el que la ve tiene una actitud muy pasiva y muy desconectada de la realidad sexual. De hecho, por ejemplo, una cosa curiosa es que cuando las personas empiezan a tener una pulsión sexual que le lleva una adicción al sexo, el cuerpo responde, tienen erección, etc. Pero en cambio, cuando una persona tiene esa compulsión a consumir pornografía vía Internet, no se produce una compulsión fisiológica, cuando de hecho busca esa pornografía como un regulador emocional, pero cuando el cuerpo está nervioso y va a buscarla, no se produce una respuesta sexual. Solamente cuando entra y ya busca esa regulación y consume, ya se produce la masturbación, etc. Pero, de hecho, en esa compulsión pornográfica, el momento que le produce un mayor placer no es tanto cuando encuentra la pornografía o se masturba, sino ese proceso de búsqueda. De hecho, una investigación que se hizo primero con ratones y luego pasó a humanos, en concreto con cocaína, se descubrió cómo el momento de máxima descarga de liberación de dopamina no se producía cuando la persona esnifaba la cocaína, sino cuando veía a la persona que se la vendía. Entonces, ahí es cuando Es un efecto de perro Pavlov. Parece similar, ¿eh? Entonces, eso es lo que pasa cuando tiene una persona una pulsión obsesiva con la pornografía. El hecho de buscar palabras que aparezcan vídeos, de hecho son generalmente personas que manejan muchas pantallas y que es una cosa rápida, donde además se retrasa el proceso final de la masturbación, el visionado de pornografía y masturbación, porque lo que le produce placer realmente, hombre, por supuesto, el orgasmo también, pero lo que produce un placer es ese. Y entonces esa pulsión cuando está muy establecida por las pantallas. Entonces el hecho de que describen, pues eso que, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Hay muchos youtubers que lo describen, que el disparadero puede ser, está un chaval en casa y le dicen, cariño, te dejamos en casa, que nos vamos a tal, ¡poc! Y cierra. Entonces, puede no estar ni erotizado, puede estar trabajando, pero ese disparador que él ha asociado le produce una respuesta que en la línea tecnológica que da un salto que prácticamente es como una abducción, cuando es más bien una ausencia cognitiva, ¿no? Qué curioso. Bueno, ahora apuntaremos un poquito más en esto y en las soluciones también para este tipo de adicción concreta, pero antes tenemos que hacer una pausa para publicidad. No se dediquen a cosas que no deban. ¿Cómo superar las adicciones tecnológicas? Estamos abordándolo con la ayuda estamos abordándolo con Ángel Turbi, Adolfo Plasencia, Antonio Presencia y Salvador Silvestre, que nos están ayudando a entender un poco mejor algunas de estas principales adicciones tecnológicas. Estábamos en el porno. ¿Qué soluciones hay, Antonio, Ángel? Mira, aquí, a colación de lo que decía Antonio, creo que hay dos datos que nos perdemos o tenemos que señalarlos. ¿Por qué la gente ahora ve más o visualiza más pornografía que antes? Por dos cuestiones clarísimas, el anonimato y la accesibilidad. Y eso vuelvo a los menores, es decir, ¿por qué los menores ahora están viendo Pero la porno? accesibilidad no está marcada, no dicen si eres menor de no sé qué, entonces Sí, no puedes entrar. salir o entrar. Entrar, ya estar dentro aunque tengas 12 años. Esta es la no hay seguridad forma de que tenemos comprobarlo, para entrar a ese tipo de páginas. Es decir, es así. Y ese anonimato y esa accesibilidad hace que, pues que sea todo mucho más fácil a la hora de visualizar todo esto. Y no hay control paterno tampoco, que hay medios para hacer controles paternos que se pueden instalar en una aplicación en el teléfono de su hijo y sería tan fácil como eso. Tampoco se hace o no está
por lo menos muy extendido. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Luego hay una escalada de la pornografía, que aparecen ya los problemas o la sintomatología más psicológico-psiquiátrica. Una escalada, sobre todo en agresividad. Ahí se empieza a ver porno más violento. Y aquí añado algo que me gusta hablar ahí a mí de vez en cuando, aunque sea de los pocos que lo habla, que es el tema de la farmacopornografía. ¿Eso qué es? Que eso sería también casi para otro programa, ¿no, Vicente? Bueno, me lo apunto. Pero, ¿qué estamos ahí? Es decir, hay gente que está viendo pornografía con estimulantes. Es decir, cocaína, por ejemplo, el alfa, todo este tema, el chemsex, el chemrape, que también sería interesante de hablar. Es decir, entonces se hace una escalada y luego aparece, es decir, ya no hay una excitación, es decir, el estímulo de excitación ya no es una película erótica, es porno violento. O salto a la pornografía, a la prostitución. Y de ahí, y también aquí como abogado se lo señalo a Salvador, es decir, todo el fenómeno de manada, de violaciones en grupo, tiene que ver que ver con socialmente es más peligrosa esta adicción que las otras que hemos comentado y alguna que nos queda Claro, por como comentar, consecuencias la inteligencia sociales, artificial. esta es bastante mucho más grave. Es Sí, decir, ¿no? por las consecuencias que lleva, problemas de pareja, problemas sexuales que antes no aparecían hasta gente muy adulta, problemas legales, de delitos penales, tal cual. ¿Salvador? Es decir, Sí, ahí estoy completamente de acuerdo que efectivamente esta adicción que se produce en sede tecnológica a través de una plataforma consumiendo pornografía tiene graves perjuicios para los derechos y libertades de las personas respecto a su integridad física por temas de violencia o su salud, evidentemente, su salud mental e incluso su salud física. Con lo cual, efectivamente, sí que digamos que las derivadas que se producen por ese lado de esa adicción a la pornografía no acaban ahí en la adicción simplemente a la pornografía, sino que tienen otras derivadas que efectivamente son muchísimo más graves. ¿Son fáciles de tratar estas adicciones? Bueno, fáciles no será ninguna, pero... a ver, yo lo veo complejo porque está normalizado. Es decir, y esa, vuelvo a decir la palabra, baja percepción del riesgo. Es decir, Cambio la pregunta, Ángel. ¿El afectado, el que está enganchado al porno, acaba teniendo ganas de desengancharse o no pasa mucho? como cualquier otra adicción, es decir, cuando ve las consecuencias, es decir, esos son los estadios de cambio, es decir, un poco esos modelos teóricos que nos explican el fenómeno del cambio de las adicciones o al abandono de las adicciones. Es decir, cuando ve que tiene consecuencias con la familia, con la pareja, lo pillan. Es decir, como pasa con la cocaína, con el alcohol o con el juego. Es decir, a partir de ahí sí que empieza a tomar conciencia del problema y hay una cierta motivación para el cambio. Pero es mucho más complicado porque a lo mejor consumidor de heroína, es decir, uno para ir a heroína, aparte del perfil, pobre gente también muy vulnerable que está ahí, es decir, es que saco el teléfono para escribirte un WhatsApp y a lo mejor tengo un anuncio de pornografía o de una casa de apuestas. Que es muy complicado porque la tecnología, como señalaba Adolfo, te va persiguiendo. Te va persiguiendo las grandes empresas, ¿no? Es decir, ¿Antonio? Sí. No, yo hay un perfil de un grupo, es verdad, o sea que la idea, o sea, una persona acude a consulta cuando, por un lado, tiene la sensación de haber perdido el control, ¿vale? Ya no va al trabajo, o, por otra parte, que ha tocado fondo, o sea, que aquello que visualiza le parece una atrocidad. Es como La Naranja Mecánica, la película aquella famosa. Exacto. Entonces, se siente un monstruo. Entonces, ahí es cuando pide ayuda. Ahora bien, hay un sector de población que tiene una especie de incongruencia moral. O sea, son personas que tienen vida espiritual, son personas que tienen planteamientos religiosos, etcétera, y donde se produce un desgarro entre lo que quieren ser y lo que ven, identificando lo que ven como aquello que son. Y entonces esa disfunción hace que muchas personas, incluso antes de tener la adicción, teniendo más bien un hábito consolidado, acuden, ¿no? Y esas personas sí que tienen posibilidades de salir. Es más difícil, por ejemplo, que tenemos mucho cuando una persona es pillada, ¿no? Porque claro, cuando una persona, para salir de una adicción, que es posible, y de la pornografía es muy posible, es muy vamos, no fácil no, pero es posible, pero claro, cuando es una decisión de un tercero obligado, o sea, la mujer que la ha pillado al marido, tú vas y tal, es más complejo, porque eso, ¿te estás decidido? Sí, pero ¿te parece mal? Hombre, muy mal tampoco. Pues entonces ¿Y cómo se sale de esto? Quiero decir, al final, ¿qué es? ¿Obligarla a ver paisajes? Bueno, entonces... a ver si así se le calman... O sea, hay muchas formas de ayudar, pues están los psicólogos, también apoyado de la farmacia, o sea, por ejemplo, los psiquiatras están dando ahora un fármaco de tipo antiepilépticos, antiimpulsivo, que le ayuda un poco a reducir las cosas. Y luego también está la terapia de grupo y luego lo que hace por nosotros que es el acompañamiento. Una persona que está a su lado, que no lo juzga, con el que puede, porque muchas de estas personas
tiene un problema también, o sea, tiene un problema de base, hay una herida de base y que tiene que un poco de aflorar, bien a través de los psicólogos si es un trauma o si es una herida emocional, pero tiene que de alguna manera, entonces, a veces los hombres especialmente tienen un problema de alexitimia, ¿no? de reconocimiento de las cosas que le pasan, de lo que siente, de expresar sus sentimientos, que a través del terapeuta, a través de un acompañamiento terapéutico, a través de tal, pueden expresar lo que pasa y solucionarlo. Hay que tener en cuenta, perdona, y es que es una adicción complicada porque cuando una persona tiene un problema de alcohol o de cocaína, etcétera, las personas de su entorno lo ven y le avisan, oye, ¿qué estás haciendo? Pero esta adicción puede crecer durante muchísimo tiempo. Se produce la cuestión de tolerancia y la escalada durante años y nadie puede no saber nada. Entonces, este problema, esto hace que este anonimato de la adicción a la pornografía la haga especialmente peligrosa. Desde luego, sí. Bueno, antes de que nos quedemos sin tiempo, quiero abordar otra adicción, porque yo creo que se le puede llamar así, a la inteligencia artificial. Adolfo nos ha traído, como siempre que viene, un montón de material, pero hemos seleccionado tres vídeos que pueden resultar ilustrativos de lo que supone el abuso, mejor dicho, de la inteligencia artificial. Adolfo, se lo digo a mi compañero Ernesto en realización, vamos con el vídeo 3. Cuéntanos primero, antes de que lo veamos. Lo primero es que el principio que mueve todo esto es el mismo. Sí. Las redes sociales, la inteligencia artificial, tienen estadística predictiva y el principio del mecanismo para generar adicción es exactamente el mismo. Lo segundo es lo de la normalización. El apagón en Australia ha hecho que ayer una serie de medios entrevistaran a adolescentes y a niños. Entonces entrevistan a niños y a niñas de 8 o 9 años, pero ¿qué hacen ahí? Si la propia normativa de esa plataforma les impide legalmente estar ahí y lo normalizan los periodistas preguntándole a un niño de 8 o 9 años a una niña y los padres no lo saben. Es decir, esto no puede ser normal. Segundo, prohibir la tecnología o prohibir el móvil o prohibir la IA es imposible. Y aquí no estamos en contra de la tecnología, estamos en contra del uso de la tecnología que produce daño, ¿vale? Y dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos porque es tremendo, porque lo que viene aún es más... Bueno, cuéntanos, ¿de qué va el vídeo 3? El vídeo 3 va de que alguien que está en las redes sociales no le acaba de gustar su aspecto cuando sale en la pantalla, ¿vale? Y ahora hay tecnología de tiempo real, de tal forma que una chica que está mirando a la cámara y hablando a su audiencia en las redes sociales ya no sale con su cara, sino sale con cara de supermodelo. Venga, pues vamos a ver ese pequeño vídeo. Ahora lo vamos a ver. La chica que está hablando a la cámara es la de la izquierda y la cara real es la de la izquierda, pero lo que ven los espectadores o los que la están viendo en las redes sociales la ven con la cara de la derecha en tiempo real. No es que hay una postproducción, eso está saliendo en tiempo real. Al mismo tiempo que hablas con tu propia voz, el aspecto que tienes en la pantalla es el de la derecha. Entonces eso es tremendo porque eso ya no hay una preproducción, es en tiempo real absolutamente, y eso es inteligencia artificial generativa. Y esas pasaría igual en telediario, o sea, tú podrías salir sin barba en tiempo real hablando a la cámara. Entonces eso, y con las uñas... eso que está al alcance de cualquiera en la red social es tremendo y va a ser lo normal. Es decir, la identidad de la persona que percibes en la pantalla no es su identidad, sino es algo una identidad que a ella ha elegido mediante esa tecnología, porque ella ha decidido si la que... Yo no sé si hacemos bien poniendo esto, porque igual estamos dando alguna pista a alguien, pero... Bueno, esto de todas formas es de que quiera salir más guapa... Eso es un aspecto. Otro aspecto es no solo cambiar la identidad para estar más guapa, como esa chica... A mí me parece más peligroso lo que viene ahora. Sino que haya un adulto que está saliendo como una niña de 12 años en las redes sociales y que está haciendo negocio con eso, está generando publicidad y está manejando su identidad. Vamos a ver un adulto mayor 4. Que está entrando en las redes sociales donde hay grupos de usuarios y usuarias de 12, 14, 15 años, ¿no? Eso es el señor de la pantalla pequeña es el señor que está conectado, ¿vale? No se ve mucho porque está el cartel. Y la chica que se ve en la parte grande de la pantalla, que mueve la mano, es en realidad lo que ven los espectadores, y así hay influencers
que en realidad no son chicas y que en realidad no son adolescentes y que son adultos que están haciendo negocio con eso. No, pero lo peligroso que veo yo aquí es que te puedes hacer, tú adulto, te puedes hacer pasar por una chica. No, te a puedes, lo mejor no tan espectacular como pueda ser esta, sino una colega de tu edad. Eso es. Y llegar a niñas. Claro. Y que para otras cosas. Y que esta tecnología esté funcionando y no tenga ninguna barrera. Es decir, aquí no estamos contra la tecnología ni contra este tipo de tecnología porque está evolucionando. La cuestión es que este uso de la tecnología es absolutamente ilegal y además de eso es peligroso. Entonces, que la gente adolescente, ¿por qué eligen el mundo adolescente? Primero, porque son vulnerables. En segundo, porque se les puede modificar fácilmente la capacidad de decisión y la conducta. Y en tercer lugar, porque produce muchísimo dinero. Hay un tercer vídeo, vamos a ver los 3 seguidos y ahora comentamos en el tiempo que nos resta, que tampoco es demasiado. Hay otro vídeo en el que este es más light. Esto es una actriz que no existe, ¿vale? Eso es. Ya para hacer series, mucha gente está viendo series pensando que el actor o la actriz que está viendo ha ido un equipo, ha habido una realización, ha habido una edición, han filmado con cámaras. No, esto está generado con algoritmos y está generado en base a instrucciones de texto. Con una instrucción de texto, con un chatbot, tú puedes generar una actriz que no existe y tal. La pregunta es, ¿qué grado de irrealidad somos capaces de soportar? Es decir, si estamos viendo series y lo que estamos viendo no es real y no son actores reales ni actrices reales, está generado por algoritmos que además están hechos con un entrenamiento donde han robado todas las imágenes y todas las películas del mundo. Ahora lo de la Warner Bros. Sabréis que hay una pelea a muerte. La cuestión es, ¿se puede robar todo lo que ha hecho Disney? Esto es un poco como lo de ABBA, que hicieron ahora con sus avatares un concierto y... Yo tengo un amigo que se llama Ramón, que tenemos la pelea de decir, a la gente le gusta que le engañen. Y Ramón Palomar me dice, no le gusta que le engañen, le da igual. La cuestión es, si es divertido y si es entretenido, te da igual que lo que estás viendo no sea real. Total, hemos puesto 3 ejemplos. A mí me parece el más peligroso el segundo, ¿eh? Sí, claro. De los 3. Los otros, pues bueno, es un poco... Pero eso es como la normativa de que nadie menor de 13 años puede estar ahí. ¿Estamos empezando a tener adicciones con la inteligencia artificial? No tan elaboradas a lo mejor como esta, pero... como estos casos que hemos visto, pero la inteligencia artificial se está metiendo tanto en nuestras vidas que puede llegar a ser un peligro. Mira, se está metiendo demasiado en nuestras vidas. Es decir, y ya no hablo como profesor de universidad, que vamos a ver qué va a pasar con el tema de las tareas o trabajos, si el alumno, tesis, trabajo fin de grado, lo que sea. Pero voy a contar como anécdota. Yo creo que todavía no hay gente adicta a la IA, entre comillas, pero sí que se está haciendo ya un mal uso de la IA. Eso sí que creo que ya se está viendo. Como anécdota te comento, yo como terapeuta, a veces han venido algún paciente y me dice, Ángel, a ver qué opinas tú de esto, porque le he preguntado al ChatGPT y me ha dicho, ¿qué? Antes era el doctor Google y ahora es el ChatGPT. Sí. Nos quedan 4 minutos, o sea que... Entonces creo que ahí vamos a tener un problema porque va a suplir ciertas profesiones, incluso diría yo, como ahora las actrices, ¿no? Ya no hace falta ser actriz o cualquier día los psicólogos no vamos a hacer falta porque va a estar el ChatGPT. Entonces creo que va a ser un problema desde ahí. Pero lo que enseña el ChatGPT es fruto de un robo a gran escala. No. Viene de una ilegalidad, de un engaño y está convirtiendo Internet en el sistema de engaño más grande que ha tenido nunca la humanidad. Antes era un espacio de libertad, de acceso a la información, de culturizarse, y ahora se está convirtiendo... Pero Adolfo, eso se puede denunciar. Es decir, el Reglamento de Inteligencia Artificial europeo regula y conceptúa lo que es la ultrafalsificación. Eso son ultrafalsificaciones totales. Es decir, cada vez... falsificaciones profundas, exactamente. Lo define como ultrafalsificaciones. Entonces, hay un canal que salió hace la semana pasada para denunciar este tipo de situaciones de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Lo que hay que dar es publicidad y conocimiento, que la gente sepa ese tipo de situaciones. Y luego presenta un riesgo importantísimo, ya no sé de adicción, pero sí riesgo para las personas. Es decir, suplantaciones de identidad que generan estafas, tema de menores, que un menor o un mayor de edad por tema de abuso sexual quiere introducirse en sistemas tal. Lo estamos viendo en grupos de WhatsApp que los nanos reciben, los meten en grupos de WhatsApp donde hay pornografía. Es decir, todo ese tipo de situaciones, lo que hay que hacer es denunciarlo. Y los padres, y vuelvo al principio de todo, tienen que tener la conciencia de educar mucho en eso. Porque la comodidad de darles un teléfono perjudica la educación en ese sentido. Bueno, volvemos un poquito a lo que había comentado Ángel. O sea, todo el tema, sobre todo de los adolescentes, el prepararles con una formación previa de tal manera que sepan los peligros y los riesgos. Ahora, me parece que es interesante hacerlo desde una perspectiva optimista y positiva.
Tanto para no generar, por un lado, la legislación es importante, pero al final la legislación siempre va a ir un poquito por detrás, ¿vale? Entonces, lógicamente, los usuarios son los que marcan el ritmo y hay cosas que tienen futuro y hay cosas que no tienen futuro. Me acuerdo que el famoso, ese mundo imaginario que se llamaba, que era alternativo, ¿cómo se llamaba? Second Life. Second Life, pues ya un poco ha desaparecido, ¿no? O sea que al final los usuarios son los que establecen, pero yo creo que la prevención, la preparación y la formación son esenciales sobre todo para proteger a los adolescentes. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Establecemos conclusiones? ¿Se puede salir de las adicciones tecnológicas, Ángel? Se puede salir, es importante el tratamiento cuando ya aparece el problema, pero creo que lo importante va a ser prevenir el problema o los posibles problemas que van a aparecer con estas tecnologías emergentes. ¿Están manos a la obra? Algunas, vamos a dejarlo así. Entonces creo que, como conclusión, esta frase, vamos a enseñar, a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros menores, como nos han enseñado a vivir en la vida física. Es decir, vamos a enseñarles a vivir de forma responsable en la era virtual o la vida virtual que existe. Es decir, tenemos que educar de forma responsable. ¿Antonio? Yo, junto con la prevención, yo más que me dedico más a los adultos, el tema de reconocer. Importante que las personas reconozcamos que tenemos conductas adictivas, que no pasa nada, tenemos muchas, y el detectarlas nos ayudará mucho, porque además una persona que sale de una adicción siempre es mejor que la persona que entró en ella. O sea que no hay que tener problema de hacer ese esfuerzo por salir del proceso adictivo. ¿Adolfo? Yo lo resumiré en dos frases de Richard Stallman. Es decir, una persona o una familia o un padre o una madre, si tiene máquinas digitales en casa de él o de sus hijos, y esas máquinas no deberían hacer nada que ellos no sepan que hagan, y no deberían hacer nada que ellos no quieran que hagan. Es decir, si tu máquina está en tu casa, en tu hijo o tu hija o la tuya, eso no debería hacer nada que tú no quieras que hagan ni que no sepas que haga. Entonces debe estar informado un padre y una madre de todas las máquinas digitales, los teléfonos, los ordenadores, qué cosas hacen y a qué sitios acceden. Piénsenselo antes de encargar lo que sea a los Reyes Magos. Salvador. Nada, Vicente, yo simplemente por cerrar estoy de acuerdo con las conclusiones que plantean. Añadir que yo creo que el regulador lo que tiene que tener en cuenta es cómo controla a quien pone en el mercado determinadas tecnologías que pueden ser potencialmente muy peligrosas. Eso es donde hay que poner el ojo también. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4. Además, alguno de ellos ha tenido que incluso que suspender alguna actividad reglada que tenía para esta hora. Gracias a ellos por sus aportaciones, por su presencia, y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre, por la atención prestada. Así que queden ustedes con Dios.